Hola, mi nombre es Rocío Nuño Contreras y hoy les voy a hablar acerca de los sujetos del derecho internacional público. Para hablar de esto, primeramente, vamos a definir al sujeto del derecho internacional. Este es una entidad capaz de tener derechos jurídicos y obligaciones y tiene por consiguiente la capacidad de celebrar tratados internacionales. Se consideran sujetos del derecho internacional público el Estado, las organizaciones internacionales intergubernamentales, las comunidades beligerantes, movimientos nacionales de liberación, la Santa Sede, Ciudad del Vaticano y la Soberana Orden de Malta. Se consideran y mencionan por separado por razones históricas. Son sujetos del derecho internacional público aquellas entidades en las que concurren determinadas características, como lo son elementos y atributos propios del sistema. Vamos a definir uno por uno estos sujetos. El Estado primeramente. El Estado ha sido considerado el sujeto indiscutible del derecho internacional clásico y del contemporáneo. El Estado, en su aceptación actual como entidad organizada soberana, surge en Europa occidental en el siglo XVII, cuando se celebran los tratados de Westfalia, que ponen fin a la Guerra de los 30 años, que fue de 1618 a 1648, y se crean los estados nacionales. Los elementos del Estado son territorio, población y gobierno. Sin estos tres elementos no puede ser un Estado. Así como también cuenta con una clasificación. Los estados se clasifican en estado unitario, que es un modelo simple donde los tres elementos se relacionan directamente. Cuando los tres elementos se organizan en forma más compleja, encontramos estados tipo confederación y federación. En el caso de un estado unitario, es como el caso de Uruguay, que identificamos al Estado como sujeto de derecho internacional público. Así también podemos mencionar mini-estados, que en la comunidad internacional también encontramos estados como extensiones y poblaciones mínimas, pero que no afectan a su personal internacional, ya que el derecho internacional público solo tiene en cuenta si reúne los elementos ya mencionados, que fueron 3. Así como también encontramos los estados asociados, que son aquellos que luego de que se independizaron continuaron ligados con su antigua metrópolis por medio de un tratado. Mencionamos también los estados asociados autónomos, que son estados que mediante un acto de libre determinación o un tratado acuerda que se unen con otro estado quien se encargará en algunos casos de sus relaciones exteriores o de su defensa. Continuamos con los sujetos del derecho y terminamos con los estados. Encontramos también organizaciones internacionales intergubernamentales, que son asociaciones voluntarias de estados creadas por un acuerdo internacional, dotados de una estructura orgánica permanente, propia e independiente, encargada de gestionar intereses colectivos y competentes para expresar decisiones jurídicamente distintas a la de sus miembros. Estas organizaciones son reconocidas como sujetos del derecho internacional luego de una consulta efectuada por la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, a la Corte Internacional de Justicia. Continuamos con los sujetos y encontramos también las comunidades beligerantes. Estas deben tener como requisito ser un movimiento revolucionario que se consolida con el tiempo. Deben de tener también un control efectivo de una parte importante del territorio, así como también conducirse de acuerdo a las normas del derecho internacional en caso de conflictos armados. Es necesario su reconocimiento de beligerancia. Por ejemplo, el gobierno central no es responsable por los hechos que ocurran en el territorio denominado por los revolucionarios, así como también tienen derecho a bloquear puertos y costas, y se deben aplicar a las normas del derecho internacional en el caso de conflictos armados, como ya lo habíamos mencionado. Encontramos también
movimientos nacionales de liberación, que son movimientos que lucharon contra la dominación colonial y fueron reconocidos por la ONU como sujetos del derecho internacional público, y les otorgaron el estado de observadores con otros órganos y comisiones. Hablaremos también de la Ciudad del Vaticano y de la Soberana Orden de Malta. Como habíamos mencionado, se mencionan por separado por razones históricas, ya que se consideran y se les menciona por separado como sujetos del derecho internacional público, a la Ciudad del Vaticano y a la Soberana Orden de Malta. En cuanto al primero, no se discute su personalidad internacional por cuanto estemos frente a un Estado que reúne todos los elementos y al que debemos agregar su especial protagonismo en relaciones internacionales desde la etapa del derecho internacional clásico hasta el presente. La segunda es contemplada aún así una base territorial por los lazos religiosos con la primera y su importancia en sus propósitos humanitarios que continúan desarrollando por medio de organismos independientes de la orden. Actualmente son muy pocos los autores internacionalistas que mencionan a esta soberana orden de Malta. La Ciudad del Vaticano es un estado con una ubicación geográfica enclave en Italia, por acuerdo en este estado. Tiene una ciudadanía de tipo funcional y se extingue una vez finalizadas sus funciones. Es sujeto pleno en todos los atributos propios del derecho internacional público. Hablaremos también, y no por eso menos importante, del individuo. Todos los individuos gozan de derechos que la comunidad internacional debe respetar, al margen si existen tratados internacionales o no que obliguen a ello, es decir, son derechos inherentes al ser humano como el derecho a la vida, a no ser esclavizado o a la no discriminación, por ejemplo. Estos derechos están contenidos en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales de carácter universal. En la práctica internacional observamos que al ser humano puede ser por lo menos titular de deberes y obligaciones jurídicas impuestas por el derecho internacional, donde se sanciona directamente al individuo lo que se denomina subjetividad internacional pasiva. El derecho internacional identifica dos figuras, las cuales constituyen un delito sancionado directamente por este ordenamiento jurídico internacional, como delitos de piratería y criminales de guerra. Hablando meramente ahora de la orden soberana, de la Soberana Orden Militar de Malta, esta fue nacida en el siglo XI con fines hospitalarios y militares. Después de cambios de sede, desde 1834 se estableció definitivamente en Roma, y este es un fenómeno del derecho internacional público, ya que está constituido en un nivel interno, tiene una constitución que data del 24 de junio de 1961 y su subjetividad internacional se manifiesta, ya que tiene posibilidad de concertar tratados con la finalidad de llevar a cabo su actividad hospitalaria y asistencial, que es su mayor propósito, así como también mantiene relaciones diplomáticas con muchos estados, es decir, es titular de Ius Legati. Mencionamos esta orden ya que no la habíamos mencionado de lleno anteriormente. Asimismo, encontramos los pueblos que luchan por su liberación, que son conflictos armados sin carácter internacional, sin embargo, están contemplados, ya que la subjetividad internacional se ha modificado rápidamente, sobre todo en este siglo, adecuándose a las necesidades de las relaciones internacionales. El derecho internacional contemporáneo reconoce como sujetos a ciertos grupos humanos que nacen de una situación de beligerancia y que están en tránsito de convertirse en formaciones políticas más definidas, como pueden ser las del Estado. Las convenciones de Ginebra de 12 de agosto de 1949 en su artículo 3, que es común a todos, y el protocolo 2 que adiciona a dichas convenciones de fecha del año 1977 contiene reglas precisas aplicables a los conflictos armados sin carácter internacional.
Por último, y no por eso menos importante, se menciona al Comité Internacional de la Cruz Roja. Este Comité Internacional de la Cruz Roja fue creado en 1863 a iniciativa de Henry Dunant y Gustave Moynier, quienes tienen funciones de asistencia humanitaria internacional y para cumplirlas es titular de derecho y de obligaciones internacionales. Dicho comité está compuesto por 3 órganos: la Asamblea, el Consejo Consultivo y la Dirección, de acuerdo con su estatuto de 1915 que ha sido modificado en varias ocasiones. Cabe mencionar que la Cruz Roja este comité internacional es mundial, ya que puede tener participación de ayuda en todos los países, que es la finalidad que tienen. Y bueno, con esto terminamos el tema de sujetos internacionales.